Porque es necesario que usted y yo podamos exaltar el nombre del Señor con lo que Él hace en cada una de nuestras vidas. Y muchas veces usted y yo consideramos o creemos que tenemos todo claro, pero no es como a mí me parece. Porque yo le decía al grupo del discipulado y les decía, para mí sería mejor ahorrarme los sobres, un costo menos para mí. Pero entonces, ¿en dónde dejamos cuando la Escritura dice, someteos a las autoridades? Porque como iglesia nosotros tenemos que llevar libros contables. Cuando quieran hacernos una auditoría, nosotros tenemos que sacar los libros contables. Entonces, si usted no utiliza el sobre, en la parte contable, quienes manejan la contabilidad no pueden colocar lo que usted echó como diezmo, sino como una ofrenda. Porque o si yo lo coloco, la parte contable lo coloca como diezmo, entonces la auditoría o el auditor va a llegar y a decir, ¿con qué sustenta usted esto? Si no tenemos un sobre. Por eso nosotros no podemos llenarle los sobres a ustedes, porque quedarían todos los sobres con mi letra. Entonces van a decir, eso es falsificación. Entonces mire todo lo que conlleva esto, y por eso es que la Escritura nos enseña que hagamos las cosas conforme la autoridad. Eso sí, mientras la autoridad no nos lleve a romper los principios de Dios. Porque entonces ahí citaríamos lo que Pedro le dijo a los sacerdotes en el libro de los Hechos cuando lo sacaron de la cárcel y le prohibieron predicar sobre Jesucristo. Y Pedro dijo, ¿me es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios? No, tenemos que obedecer primero a Dios. Entonces, cuando la ley va contra el principio de Dios, no se obedece. Nosotros como temerosos del Señor. Ay, aprobaron el aborto, entonces ya es legal. No, porque Dios, eso va contra el principio de la vida y la vida es Dios. Entonces tenemos que tener nosotros claro. A veces, vuelvo y les digo, nosotros consideramos, Krederman consideraba que lo estaba haciendo bien. Pero cuando llega el conocimiento es donde viene y el Señor le muestra que él lleva 6 meses, pero cuando pide ayuda, y aquí es donde entra la parte que ya hemos conversado acerca de la oración, cuando pedimos ayuda para que muchos lo hagan. Ahora, no significa que entre más hayan orando, más rápido responde Dios, no. Pero si nosotros aceptamos más fácil la voluntad de Dios. Porque cuando estamos nosotros solos orando, entonces vienen los dardos de fuego del enemigo y nuestra mente dice, pero ¿será que Dios sí responde? Pero es que Dios está demorando, pero ¿y por qué no actúa? Y empezamos nosotros a ser incrédulos frente a lo que nosotros mismos estamos presentando al Señor. Y por eso le decía que esto servía como introducción a la palabra de hoy, porque la palabra de hoy la hemos titulado No entristezcáis al Santo Espíritu de Dios. Y esta semana nos hablaban precisamente de todas estas características o estos puntos. Entre ellos nos hablaban de que no deberíamos entristecer al Espíritu de Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo entristecemos al Espíritu de Dios? Desobedeciendo, ¿cierto? Haciendo lo que creemos para nosotros está bien. Entonces, algo que no nos gusta mucho. Varón, ¿cuántos días dijiste si estaba por aquí? 4 días. ¿Y él tenía la necesidad o lo obligaron de buscar una iglesia? No, sí o qué, el corazón jala. Muchas veces escuchamos, llevó un mes, un año, tantos meses, esto, que no me congrego. La pregunta es, ¿entonces ese corazón está rendido al Señor? Y eso hace parte de entristecer la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso quiero que, o más bien el Señor quiere que nosotros pongamos la lupa y podamos engrandecer este contexto de no entristecer al Espíritu de Dios, en donde yo considero, Robinson,
es el punto donde la iglesia más se equivoca, pero menos consciente está. Entristecer el Espíritu de Dios. Porque todos hacemos las cosas y consideramos que las estamos haciendo bien. Aun cuando pecamos, creemos que como el pecado Dios lo permite, entonces está bien. No, es para que aprenda. Pero estamos saliéndonos de la línea, que es una línea muy delgada, que el Señor nos marcó. Entonces ahí es donde viene cuál es la relación, el tipo de relación que usted tiene con el Espíritu de Dios. Por eso aprendíamos que el Espíritu de Dios no es la tercera persona de la Trinidad. No, el Espíritu de Dios es una persona más de la Trinidad. Solo que en el contexto del orden que nosotros le damos, lo vemos como tercera persona. Pero no. Vuelvo y les comento, vuelvo y les recuerdo. Hoy nosotros, la iglesia, se encuentra siendo dirigida por el Espíritu de Dios. Entonces hoy podríamos decir que el Espíritu de Dios obra como la primera persona. Porque el mismo Jesús lo dijo. Él los guiará a toda verdad. Él los convencerá de pecado. Él será su consejero. Y así sucesivamente nos entregó muchas más direcciones acerca de lo que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida. Entonces, vamos a ponerle la lupa a esto, pero para que podamos darnos cuenta detalladamente de cómo lo entristecemos, y usted pueda decir, con razón hace rato no siento que el Espíritu de Dios me hable. Lo aprendíamos cuando estudiamos neumatología. No es que el Espíritu de Dios nos abandone. Somos nosotros que lo abandonamos a Él. Cuando el Espíritu de Dios, y yo siempre coloco el ejemplo de nosotros en nuestra casa. Usted llama a su hijo, Pepito, venga que está servido. ¿Y cómo contesta el Pepito? Si ve tal cual, todos lo viven. ¡Ya voy! Usted se esperó y Pepito, ya está servido. ¿Y cómo dice? Ya voy. A la tercera o cuarta vez usted nos llama Pepito, ¿sí o qué? O a ver, ¿quiénes son pacientes? A ver. Pepito, me hace el favor que ya está servido. Y si ya no llega, usted va y lo coge, ya no sé el pelo de qué, y venga pues, ¿sí o qué? El Espíritu de Dios funciona igual, solamente que Él no nos zarandea, solamente que Él no nos jala el pelo, nada de esto, sino que Él guarda silencio. Esperemos a ver cuándo me necesita. Y entonces cuando ya nosotros nos vamos acomodando, porque hoy el Espíritu de Dios no me habló, bueno, mañana no me habló, una semana, un mes que no me habla, nosotros ya nos vamos alejando. Pero ¿sabe qué es lo que decimos? Pero yo no me he apartado de Dios, no. Yo no me he apartado de Dios, yo sigo orando, ¿sí o no? ¿O no? Soy yo solamente que he escuchado eso. Nos engañamos a nosotros mismos y creemos o consideramos que podemos engañar al Señor. Pero estamos haciendo las cosas a nuestra suposición bien. ¿Sí o qué? Pero para que nosotros entendamos cómo entristecemos al Espíritu de Dios, tenemos que diferenciar dos cosas. Ser llenos y ser ungidos. Vamos a ver si los discipulados van a coger el pastel aquí. ¿Ser llenos o ser ungidos? Porque hoy escriben que da miedo en el grupo que tenemos del WhatsApp. Cuando el Espíritu de Dios nos unge, lo hace para que podamos tener el valor de esforzarnos para el cambio interior. La unción es para ti. Por eso el argumento cuando dicen, ahí viene ese ungido, está mala.
Porque nosotros decimos viene el ungido, pero viene porque me va a dar. Y el que está ungido no da. Porque lo que hace la unción es que nos permite que nosotros lleguemos a la transformación que Dios tiene para cada uno de los suyos. El cambio, recuerde, el Señor te recibe tal como eres, pero no te acepta tal como eres. Por eso es que, ay, el Señor me acepta. Falso. Si no hay una transformación, usted no pertenece al Señor. Él sí nos recibe. Por eso llegamos vueltos nada, oliendo feo, llenos de pecado. Y Él dice, venga papito, venga para acá. Pero nos empieza a mostrar el camino y nos dice, por aquí tienes que caminar, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y entonces ya nosotros decimos si queremos o no. ¿Sí o qué? ¿Sí están ahí conmigo? Listo. Entonces, eso es cuando Él nos unge. Cuando Él nos llena, nos está llenando el equipaje para una tarea en especial. Él no te va a llenar para que usted simplemente se indigeste. Así como cuando hemos comido, yo creo que a todos nos ha pasado, que hemos comido y es tan bueno que comemos y comemos y después decimos, uy, qué malestar, ¿para qué se comió todo eso? ¿Sí o qué? Ay, pero es que estaba tan bueno. Y la mayoría tenemos que ir a botar lo que estaba bueno, por cualquier vía. Entonces, y así de esa manera, ay, qué descanso. Claro, porque comió de más. Entonces, el Espíritu de Dios, que es sabio, no te va a llenar para que tú no hagas nada. Él te llena para encomendarte a una tarea especial. Por eso, cuando el Espíritu de Dios pone en usted una palabra para el otro y usted se la atraganta porque usted no la dice, se la come usted, da indigestión espiritual. Usted empieza, ay, soy más maluco, es que tal cosa. ¿Sí o no? Porque usted se está comiendo lo que no es para usted. Eso es entristecer al Espíritu de Dios porque, ay, pero es que no, es que Él no se equivoca. Si Él lo puso en usted es porque Él sabe que usted lo puede hacer. Él nunca te va a dar una tarea que no seas capaz de hacer. Por eso, para los que quieren, hay formas. Para los que no quieren, hay excusas. Es que me falta mucho, es que yo todavía no puedo, es que yo esto, es que yo esto. ¿Cómo usó el Señor a Saulo de Tarso? ¿Saulo de Tarso era ya perfecto? No. Incluso él habla en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, y habla de un aguijón. Y él dice que ese aguijón el Señor se lo dejó para que él no se envaneciera, sino que recordara que dependía de él. Tres veces oré al Señor y 3 veces me contestó, bástate de mi gracia. En palabras paisas le dijo, no me ruegue más que no te voy a sanar. Trabaje así. Entonces Pablo dijo, bueno, Señor, usted es el que manda, yo trabajo así. Pero a nosotros, ay, no, si el Señor no me sana este dolor de cabeza, yo cómo voy a orar por un enfermo. Ay, si el Señor no me quita eso que me duele, yo cómo... Y empezamos a ponerle al Señor condiciones para poder ser llenos del Espíritu de Dios y poder hacer. Entonces, ¿vemos la diferencia aquí entre ungido y lleno? Esto es lo que el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta. Porque cuando nosotros hablamos de ser llenos, implica mucho más que ser llenos de una sensación, de un viento, de un líquido. Porque naturalmente cuando hablamos de ser llenos pensamos en un recipiente que está recibiendo algún tipo de líquido, algún tipo de llenado, están llenándolo de alguna manera. Sin embargo, cuando a través del Espíritu de Dios se habla de ser lleno, lo que está haciendo es marcando la diferencia que usted tiene para Él.
Y recuerden que ¿quién es el Espíritu de Dios? Dios mismo. Entonces, cuando Él te encomienda una labor, te llena. Y esta es una sensación que posiblemente, y creo que sin temor a equivocarme, todos la hemos experimentado. Cuando nos encontramos con una persona que apreciamos, llámese el cónyuge, la novia, el novio, llámese su pareja, un hijo, su mamá, su papá, en fin, alguien, y compartimos un tiempo con esa persona porque hacía día no los veíamos o porque les amamos o les extrañamos mucho, ¿de qué te llenas? Esto es lo que el Espíritu de Dios quiere que nosotros podamos encontrar en el momento en que Él nos llena. No preocupación, y yo, ¿qué me voy a hacer eso? Sino gozo. Me eligió a mí para hacer la tarea. Yo no veo a Noé diciendo, Señor, ¿y de dónde vamos a sacar toda esa madera para hacer ese barco tan grande? ¿Sí o qué no? Señor, y entonces, bueno, mientras yo me dedico a hacer el arca, ¿quién se va a dedicar entonces a cuidar mi casa? Él no tenía preocupación de eso. Él simplemente se gozó, yo fui encomendado a la tarea y ahí mismo salió a trabajar. Cuando usted y yo razonamos en cuanto a lo que Dios nos está diciendo que hagamos, dudamos en hacerlo. Porque estamos permitiendo que el razonamiento nuestro, que es un razonamiento contrario al razonamiento de Dios, y lo vamos a ver a través de la Escritura, entonces no nos permite hacer, porque la lógica de Dios no es tu lógica. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si queremos subir al quinto piso? Subir las escalas. Pero el Señor dice que el que quiera subir tiene que bajar. Esa es la lógica de Él. Él dice que el que quiera ser grande tiene que hacerse chiquito. Yo voy por buen camino. Entonces, es la parte en donde lo del Señor es contrario a lo nuestro. Son cosas que no tienen forma de razonar, porque no encontramos la lógica. Pero cuando usted y yo lo hacemos, entonces no nos dejamos llenar, porque estamos colocando. ¿Recuerdan a Moisés cuando el Señor lo llama en la zarza ardiendo? Te he escogido porque he escuchado el clamor de mi pueblo. ¿Y qué empezó a decir Moisés? ¿Quién soy yo? Pero yo no sé hablar. Yo soy tardo en hablar. Y empezó. Y el Señor le dijo, ¿y quién te hizo? ¿Acaso me equivoqué cuando te hice? Por eso cuando usted se para en el espejo, usted diga, Señor, usted es tremendo, qué hermosura la que usted hace. No, así sí tienen que hacer. Y si le dicen, y si se acerca a alguien de la familia y dice, oigan a este tan feo, venga, párese ahí, mírese. ¿Es feo? A mí le van a decir ¿qué? Que no, sí o que, sí, ve, entonces lo sostienen. Entonces, párese en el espejo y ámese. Ámese. Porque eso es lo que tenemos que hacer. No necesitamos esperar que nadie más, porque el dueño del amor ya decidió amarnos. Si quienes están a nuestro alrededor nos quieren amar, esa es la añadidura, pero el resto ya se hizo. Amén. Entonces, tenemos que orar de esta manera, porque si nosotros hablamos de la llenura del Espíritu, no está en tomar, y miremos esa frase que tenemos allá, no está en que nosotros tomemos mucho o poco de Él. Está en que Él o usted permita que Él tome poco o mucho de usted. Eso es lo que necesitamos. Cuando es la llenura que quieres, como dijo María, hágase con tu sierva como usted quiera. Hágase conmigo como usted quiera. No importa lo que vaya a pasar, es lo que el Señor nos está diciendo cuando nosotros queremos ser llenos, porque estamos permitiendo que de nosotros Él tome lo que quiera tomar.
Y cuando hablamos entonces de unción, no estamos hablando de un suceso, sino que estamos hablando de un proceso diferente. Por eso la unción se diferencia de la llenura del Espíritu de Dios. Entonces podemos nosotros llegar a la conclusión que la llenura y la unción son detenidas o entristecen al Espíritu de Dios por nuestra forma de vivir, nuestra actitud y nuestra disposición. No es lo mismo estar dispuesto que estar disponible. Son dos cosas diferentes. Hágale, yo estoy dispuesto, yo voy y lo visito, me dicen cada rato a mí. Estos días voy y lo visito. O estos días voy y lo acompaño. ¿Y a mí? No, usted a mí no me tiene que acompañar. Usted va a ir a la iglesia, vaya a busque de Dios. Pero no venga a acompañarme a mí, porque hoy me acompaña y mañana me deja solo. Esa compañía no me sirve. Es como si mi esposa me hiciera hoy de comer y mañana no. No sirve, ¿sí o qué? A no ser que sea un negocio entre los dos. Tocó cocinar, ¿sí o qué? Entonces, la unción y la llenura del Espíritu de Dios se ven afectadas en tu vida por tu actitud o tu disposición. Y a esto le llamamos entristecer al Espíritu de Dios. Porque soy yo el que estoy decidiendo si sí o si no. Recuerde que el Espíritu de Dios o Dios mismo no nos obliga a nosotros a hacer nada. Y ahí quiero que me acompañe entonces a la escritura, a la carta a los Efesios capítulo 4 verso 30, y no cierre su Biblia, déjela ahí. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Pero no se mueva de ahí. Amén. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Preste atención como dice, con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Si el Espíritu de Dios se entristece como lo hace usted y como lo hago yo, Él se entristece. Pero la pregunta es, ¿para qué o por qué razón o motivo Él te va a ungir y te va a llenar si Él está triste? ¿Por qué se entristece el Espíritu de Dios? Por nuestra desobediencia. Amén. Entonces, cuando Él se entristece, ¿para qué nos va a seguir dando si nosotros vamos a seguir derrochando? Si nosotros no vamos a hacer como Él quiere que hagamos. Robinson, te estoy ungiendo para que dejes a un lado tus adicciones. No, pero es que yo no soy capaz, pero es que como me cuesta, eso como me es difícil. No, Entonces, ¿qué queremos? Entonces, recuerde, es mi actitud frente a lo que yo deseo. Ya me enseñaste, es que estoy pecando porque yo no lo consideraba pecado. Yo lo consideraba que es que como hay tan pocas mujeres y tantas mujeres y tan pocos hombres, entonces yo tenía que tener 5. Pero el Señor vino y me dijo, no, ese tiempo ya pasó, tú no eres Salomón, ni David, ni nada de eso. Tampoco pues los que se llamen David tienen derecho, pues hoy no. Porque a mí, yo soy David, entonces no. Entonces,
Era- David, si me la dañaste, hombre, ¿sí o qué? Entonces, no, eso ya pasó. Entonces el Señor me dijo, Robinson, no. Una sola. Entonces yo tengo que empezar a pelear, a dejar eso a un lado, para poder que la unción que Él puso en mí siga orando. Robinson, nos han enseñado que nuestra experiencia es utilizada en el Señor a favor de otros. Amén. No, pero es que yo de este mundo que salí, que voy a servirle al Señor. A ese mundo te van a mandar. Sencillo. ¿Por qué? Porque usted allá en ese mundo, ¿para dónde mandaron a Pablo? A los gentiles, porque Pablo se mantenía con los gentiles. Si a Pablo lo hubieran mandado donde los judíos, no se hubiera encontrado allá. En cambio, Pablo entre los gentiles era como pez en el agua. Relajado, yo tengo que comparecer delante del César, y era relajado el hombre, yo voy para allá y ya, hacía su labor. Cuando el Espíritu de Dios nos llena a nosotros, lo hace para mandarnos y ayudarnos de lo que nosotros una vez fuimos, y vamos a ayudar a los que todavía son. Y ahí nos pone a trabajar. Entonces, usted tiene toda la autoridad para presentarse del que no ha salido, sabiendo que usted apenas salió el 10%. Venga, a mí me decía mi mejor amigo, como yo con él hacíamos todas las cosas buenas que usted se imagine, no imagine lo malo. Y él me decía, venga, entonces usted ya no hace esto y aquello. ¿Y cómo? Yo no sé, vengamos, yo lo llevo para que le enseñe. Sencillo. Esa era mi forma de evangelizar. Con los que me conocían. Los que me conocían simplemente les decía, venga, vamos, así como me enseñan a mí, le enseñan a usted. Y ya. Muchos llegaron, pero como llegaron se fueron porque simplemente no quisieron recibir la unción para la transformación. Y siguieron haciendo de sus cosas. Entonces, como dice la hermana, ya no era mi amigo, ya tenía que echarlo por un ladito, sigue usted haciendo su vida, porque ahora mi vida es nueva. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, Él se entristece. ¿Para qué nos va a llenar o para qué nos va a ungir si usted y yo corremos? Si usted y yo no tenemos ni la disposición ni la actitud correcta para poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Gálatas capítulo 5, ahí atrásito, verso 16 al 18 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Preste atención. ¿Quién nos va a guiar? Ay, ¿yo cómo voy a hacer eso? Pregúntele al Espíritu de Dios. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ay, es que yo tengo una ansiedad. No, si tiene relación con el Espíritu, la ansiedad es controlada porque el Espíritu de Dios te guía. Verso 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. En estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando el Espíritu de Dios nos guíe, porque ¿qué fue lo que dijo Jesús acerca de la ley de Moisés? Yo no vine a quitarla, yo vine fue a hacerla cumplir. Y eso es lo que el Espíritu de Dios nos enseña, cómo cumplimos la ley, pero no siendo obligados. Porque como les expliqué una vez, la ley es tener la medicina a nuestra enfermedad en una estantería que no alcanzamos. ¿Cómo cojo yo eso allá para sanarme? Yo la necesito, pero no nos da para llegar allá.
Pero viene la gracia y la gracia la coloca a nuestra estatura, a nuestra medida, a nuestro alcance. Ahora ya no depende de cómo la tomamos, ahora depende de si la queremos tomar, porque ya es nuestra. El Señor creó el plan de salvación para toda la humanidad, pero Él mismo dijo, son muchos los convidados, pero son pocos los escogidos. Pero no por Él, sino porque no queremos. Yo me arrepiento mañana. Es que yo en el tiempo estoy en el furor de mi vida. Me voy a meter allá para aburrirme. No, yo espere que me pase unos añitos. Y empezamos a aplazar las cosas, pero simplemente es porque no nos hemos enamorado y no hemos consentido la relación con Él para poder quedarnos con Él. Por eso, como dice Gálatas, se opone la carne y el espíritu. La carne va contra el espíritu porque la carne lo quiere ya. Oiga, ¿para qué va a guardar eso para mañana? Cómáselo ya. Pero el espíritu nos dice, ya estás satisfecho, guarda lo que mañana es otro día. Y entonces uno mira ese tarro de arequipe y uno dice, ¿será que no se daña para mañana? ¿Será que no le pasa nada? ¿Se me lo come otro? ¿Le ha pasado eso que usted deja algo para mañana y cuando llega a buscarlo, ¿qué pasa? Se lo comió fulano. Tenía que haberme lo comido. No, te evitaron que te enfermaras. Pero nosotros miramos y somos siempre con las malas intenciones. La carne te está diciendo. Ahora, ¿qué nos quiere decir Gálatas aquí o Pablo a través de la carta a los Gálatas? Por naturaleza nuestros deseos carnales y pecadores se oponen al deseo del Espíritu. Por naturaleza. Vuelvo y le digo, la carne no conoce ni quiere conocer la eternidad. Por eso la carne no le va a decir a usted, aguántese, pelee. No, la carne diga, hágale mi hijo, estamos de fiesta y lleve. Pero el espíritu le dice, espere que viene algo mejor. Usted está peleando por ese arequipe. Mañana tiene 2 tarros. No, así. Porque por eso Pablo nos enseña, dice, esta leve y momentánea tribulación no se compara a la gloria venidera. Entonces, si hoy nosotros sufrimos con gozo, mañana gozaremos en la presencia del Señor de lo que Él nos tiene para cada uno de nosotros. Pero entonces tenemos que tener cuidado acerca de qué pensamos, cuál es nuestra actitud y sobre todo cuál es nuestro comportamiento. Porque como la carne se opone al espíritu, entonces es donde usted y yo, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes y comportamientos, entristecemos al Espíritu de Dios. Porque estamos desobedeciendo. Él ya nos dijo, no pongas las manos ahí, que eso está caliente, y yo voy a mirar si es verdad. Yo aguanto. Ustedes conocen esas mujeres que voltean las tabas con la mano. Guillermo también hace eso. Pero entonces, no porque puedan hacer de esa manera, significa que todos lo podemos hacer. Y no porque sea de esa manera, significa que está siendo bien hecho. Recuerden lo que le vengo diciendo hace días. No porque 1,000,000 de moscas coman del estiércol, significa que el estiércol es bueno. Así sea 1 gramo. Así sea 1 gota. Como les dije hace días. Les vamos a dar un jugo que tiene 1 gota de orina. Ustedes se lo toman y todos dijeron, no, porque si usted no lo va a sentir siquiera. No, si ya está contaminado. Bueno. 1 sola gota de levadura leuda la masa. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es nuestro comportamiento, nuestra actitud y pensamientos frente a lo que consideramos está bien, pero el Espíritu nos dice no?
No es de esta manera. Porque la carne te va a decir blanco, el espíritu dice negro. La carne te dice bajo, el espíritu te dice alto. Siempre es uno contra el otro. Y cuando usted y yo nos encontramos en el espíritu, entonces no vamos a dejar, cuando usted y yo nos encontramos en la carne, usted y yo no vamos a dejar que el espíritu nos controle o nos guíe, sino que vamos a hacer nuestra propia voluntad. Y eso, de nuevo, le digo, entristece al Espíritu de Dios. Porque nos está hablando y nosotros no le estamos escuchando. Entonces, para que recordemos nuevamente, lo que entristece al Espíritu de Dios es nuestra falta de sinceridad. Algo con lo que yo vengo peleando y luchando, porque no somos sinceros. Aquí pasito y entre nosotros, somos mentirosos. Porque decimos estar bien cuando nuestro corazón está destruido. Pero cuando nuestro corazón está destruido, no somos culpables nosotros. Ustedes son los culpables. Porque me cuesta reconocer que soy yo. Entonces es más fácil para yo enojarme sabiendo que vengo enojado, decirle a mi esposa que qué comida tan maluca la que me hizo. Porque de alguna manera tengo que reventar la rabia que tengo. Y como no sé cómo sacarla, lo primero que se me viene es lo que uso. Es que usted mire cómo es. Ay, es que si usted no estuviera en mi vida, vea, yo sería feliz. Y uno la deja y no es feliz. Mentira, no vayan a dejar a nadie, no. Pero es lo del espíritu, el espíritu. Muchas veces consideramos que si nosotros nos salimos y somos mal pensados, ¿será que si yo me salgo ya no vuelvo a la iglesia? ¿Cuál? Sigo creyendo en Dios y eso, mi vida va a cambiar. Falta de sinceridad. 2, el desconfiar de las promesas de Dios. ¿Qué nos contaba Klederman? 6 meses, 8 meses. Uy, qué dolor en este hombro. No, el Señor no se acuerda de mí. Y me prometió que me iba a sanar. Y que yo no sé qué. Y mire, y ya. Klederman, es que estás haciendo mal. Y Klederman empieza a caminar como el Señor dice. Tenga. Y entonces mire cómo somos nosotros. Aunque no le pasó a Klederman, pero es el ejemplo que quiero usar. El ejemplo de nosotros. Solamente le voy a hacer una cirugía. Pero yo estaba orando por las 2. Y entonces, y es que si ve que... Entonces ponemos otro pero a lo que él está haciendo. Ay, aleluya, Señor, está ahí. Y después de que me recupere viene la otra. No, inmediatamente. ¿Qué pensé yo como les he enseñado? Yo me comía la arepa hoy y decía, ¿y mañana qué voy a desayunar? Apenas estaba comiendo y ya estaba pensando en el día de mañana. ¡Ey! Cada día trae su propio afán. Comete ese arepa tranquilo. No escuchaba al Espíritu de Dios porque mi afán, mi carnalidad era, yo necesito ver que para mañana tengo que tener. Por eso es que hemos aprendido que el Señor llega justo a tiempo. Mañana se vencen los servicios y el Señor nada que responde. Espere que mañana abren a las 9 de la mañana, Él gana. No se vaya a hacer los 1,000 pesos en chance, no. Vaya a pagar los servicios con lo que le van a dar, ¿cierto? No, es que si me juego el chance, vea, no solamente pago los servicios, sino que mato todas las culebras. Desconfianza a las promesas de Dios. 3, nuestra incredulidad. ¿Cómo nos pasa la incredulidad? Mire pues, como buenos cristianos oramos, ¿sí o no? Gloria al Señor por eso, amén. Oramos. Señor, tú conoces mi necesidad. Te presento todo esto que no me deja dormir, Señor. Siento todos los temblores.
Me decía la hermana Araceli, es que usted sintió que tembló. A mí me movieron la cama así. Yo, mi hija, hay que reprender. No, yo cuando me acuesto a dormir, es a dormir. En paz me acostaré y así mismo dormiré, dice la escritura. Yo no sé. Vea, mi mamá me decía, "Ah, a usted se le puede caer la casa encima y no se da cuenta". Y yo, mamá, mejor nos morimos de una. Pero, vea, yo estoy dormido y Camilo, mi hijo mayor, llega. Yo no sé por qué cuando él apaga la moto, ahí mismo esa alarma le tiene que sonar. ¡Pi, pi, 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 pi! Y yo, quítale pito a eso, hombre. Y él llega y 1 o 2 de la mañana y apaga la moto y pi, 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 me despierto. Llegó él. Entonces él a veces lo ve a uno despierto y no te has dormido todavía, ¿no? Y él cree que uno lo está esperando es a él. Pero es eso, entonces puedo tener el sueño muy fuerte, pero hay cosas donde el corazón está y que lo despiertan a uno. Yo anoche no sentí que me movieron la cama. Amor, usted se mueve pum, leve. Mi esposa dice que el terremoto soy yo, que porque cuando yo me voy a voltear ahí la sacudo a ella. Pero entonces, nuestra incredulidad, oramos al Señor, pero nosotros mismos somos obstáculos porque no creemos que el Señor lo vaya a hacer. ¿Será que sí, Señor? No, pero es que así como hizo con Klederman, ¿será que usted hace conmigo? ¿Me va a responder en 3 días? O Señor, así como, mire, es que la hermana Lina le pide y usted mismo le da. Entonces por eso uno va donde Lina pida para los dos. No, la incredulidad es que nosotros lanzamos la oración, pero somos obstáculos, no la dejamos llegar donde Dios para decir, ¿será que Dios sí puede hacerlo? Entonces nosotros servimos de eso. 4, nuestras peleas, contiendas e iras descontroladas. ¿Ustedes pelean? No, Señor. ¿Ustedes tienen iras descontroladas? No, Señor. Eso es en otro lado. 5, voy a decir esto, me voy a quedar callado. Nuestro egoísmo, orgullo y arrogancia. Yo no hice nada. Usted que se siente con cualquier cosa. Es que ese tonito con que usted me habla, es que eso es lo que me incomoda. Es que eso, no, tiene orgullo. Su orgullo está siendo herido. Porque no importa el tonito, sino que el tonito nos hace como si tuviéramos gas. Para mayor entendimiento, ahí en Efesios capítulo 4, Pablo nos lo habla de una forma calmada, con un tonito suave, pero nos dice toda la verdad. Y quiero que vayamos ahí a Efesios 4, desde el verso 19. Vea cómo inicia Pablo. Suavecito. Han perdido la vergüenza. Mejor, es que dicen que sin vergüenza, ¿sí o qué? Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús, que han conocido la verdad que procede de él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Desháganse. Ahí no está diciendo te lo voy a quitar, reprenda para que se vaya. No, porque está dentro de usted. Y como está dentro de nosotros,
entonces nosotros tenemos que encargarnos que con lo que Él nos ha ungido, se vaya. Primera carta de Juan, capítulo 4, en donde está el verdadero amor, no hay cabida para el temor. Entonces, si he sido yo ungido y estoy con el Espíritu de Dios, entonces, ¿por qué no voy a ser capaz de sacar mi vieja manera de vivir? Si estoy vaciando, estoy siendo lleno para poder desocupar. Por eso Jesús enseñaba y decía, creo que Jesús sí, si barremos la casa, trapeamos la casa, pero no la ocupamos, el que se fue, el inquilino que teníamos, está por ahí pisteando. Y va y se consigue otros 7 y dice, ahora sí, ya esta casa es nuestra. Si usted barre y usted trapea es porque lo va a ocupar. Usted no limpia para que se quede así. Eso es lo que nos quiere decir Pablo aquí. Verso 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Recuerdan Romanos capítulo 12? No se amolden a vivir conforme las costumbres de este mundo. Más bien, renueven sus pensamientos. Eso es lo que Pablo también nos dice aquí en Gálatas. Dejen que el Espíritu les renueve la forma de pensar y sus actitudes. 24. Póngase la nueva naturaleza creada para ser a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Pero eso no pasa. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. Que sus palabras se conviertan de estímulo para quienes están escuchando. Y no lo contrario. Ese es cristiano y mira esa forma de hablar. Por eso es que yo no voy allá a eso. Mire, qué manada de mentirosos. Tenemos nosotros que salir de ahí. Y entonces llega al verso 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Usted y yo tenemos claro de que Él ya nos identificó a nosotros como de Él, de su pertenencia. Esta semana hablaba mi esposa acerca del ser sellados con las arras del Espíritu. La pregunta es, ¿usted ya es sellado? ¿Usted hoy se podría morir en paz? Dice, no, pastor, todo lo que debo. No le están hablando de eso, no. En paz con el Señor. Usted podría decir, Señor, hoy puede venir por mí, ya estoy listo. ¿Cuánto más necesita los que dijeron no? Por eso el Señor dice que es un abrir y cerrar de ojos. El hacha ya está puesta. No sabemos en qué momento es que viene el garrotazo para que el árbol caiga, pero ya está puesto para poder hacerlo. No seamos obstáculos nosotros, que usted no se convierta en el obstáculo acerca de la operación o la acción del Espíritu Santo al negarse
para no dejarse guiar, para no dejar que Él haga en usted lo que Él ya planeó hacer en tu vida. Porque de esta manera recibimos un liderazgo o estamos cumpliendo con un rol, con una función. Líder no es solamente el que predica o el que sirve el altar. No, usted tiene que convertirse en un líder en su casa. Que en su casa se den cuenta, si no son creyentes, se den cuenta que verdaderamente la obra del Espíritu está haciendo en usted. Por eso yo siempre hablo que usted sea una puerta abierta y no una puerta cerrada para los que usted tiene atrás. Entonces es ahí en donde estamos dejando que el liderazgo que Él nos entrega sea para poder aceptar su dirección, para poder entregarnos a su gobierno y que Él haga en nosotros o a través de nosotros como Él quiere hacer. Y no como a mí me parece mejor. Es que, Señor, es que mejor. Mira, si a mis hijos usted le manda a uno en la calle, lo va a escuchar, a mí no me escucha. Falso. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por eso a nivel de la pareja, Pablo enseña y Pablo dice, es que la mujer puede santificar el hombre o el hombre puede santificar la mujer, según el caso de quien conozca y quien no conozca del Señor. Pero si es de buen testimonio. Porque usted se imagina si mi esposa no conociera del Señor y yo sí, pero yo soy mal testimonio para ella, ¿ella va a querer estar? No, ahí no hay santificación que valga. Porque ella va a decir, otro mentiroso y más cerquita de mí. Pero si yo le doy el ejemplo, si yo soy compasivo, si yo soy misericordioso, si yo le muestro obras a ella, entonces ella va a decir, uy, me lo cambiaron, ya no bebe, ya rinde la plata, ya trae el mercadito, ya ahora sí el hombre, todo eso, ya no me pega. Bueno, nunca le he pegado ya a mí, pero ya todo este tipo de cosas que vivimos en la sociedad hoy. Entonces, ¿qué va a decir esa esposa? Hombre, voy a intentarlo a ver. Pero cuando tenemos contiendas, rivalidades, yo soy más que usted, usted no es el que manda, usted esto, ¿qué testimonio vamos a tener ahí? Por eso quiero que cerremos, o el Señor más bien nos quiere dejar una verdad en nuestro corazón para que podamos meditar con calma en nuestra casa y durante esta semana, para que de esta manera podamos nosotros saber qué tan ungidos, pero qué tan llenos nos encontramos del Espíritu de Dios para lo que Él quiere hacer con nosotros, para aceptar el liderazgo que nos está entregando, pero para poder vivir de la manera en que Él quiere. Entonces es algo que el Señor quiere que guardemos en nuestro corazón, pero recuerde que cuando la Escritura dice que atesoremos en nuestro corazón, no está diciendo métalo al baúl del olvido. Lo que nos está diciendo es, téngalo en el corazón, pero sáquelo. O sea, no lo meta al cuarto inútil, porque llaman por ahí que es que cuarto útil. No, ese es un cuarto inútil, porque usted llena eso de basura y usted no se acuerda qué es lo que tiene allá. Cuando usted va a limpiar allá, usted, ay, yo tenía esto, yo compré. Vea, yo guardé una pega de PVC como 3 años y estos días se dañó el lavaplatos y me tocó ir a comprar. Y cuando fui a guardar el poquito que me sobró, sí, aquí hay otro poquito. Eso no es un cuarto útil, es un cuarto inútil. No meta la palabra del Señor en ese cuarto en su corazón, no. Atesórela. Lo que está diciendo no es, sáquela todos los días y vívala. Y lo que dice Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 al 18 dice, está siempre, diga conmigo, siempre, duro, siempre. Si llueve, si hace sol, si lo quieren, si no lo quieren, si lo miran, si no lo miran, lo que sea, dice el Señor, siempre gozosos. No, pastor, pero sé con usted cómo va a ser uno gozoso. No, es la palabra que te tiene que dar gozo. Porque sigue diciendo, oren
no sin César, no. Dejen a César quieto. Oren sin cesar, o sea, oren siempre, continuamente, fervientemente, apasionadamente. No levanten una oración por levantar. Venga, cuando llegan a su casa y dicen, ay, qué pereza comida. ¿Cuántas mamás se sienten orgullosas cuando los hijos llegan a decir así? Es más, conozco esposas que se enojan cuando el esposo no llega a comer a la casa. Vea, me dejó servido. Ay, se fue a comer por allá donde la otra. No, donde la misma, amor. ¿A dónde? Ah, ya se quejaron, ¿sí ven? Yo no dije nada de eso. Oren siempre, pero que sea una oración de su corazón. Una oración que verdaderamente demuestre que usted ama al Señor. Y no una oración de usted diciendo, no, es que de verdad si usted fuera poderoso ya hubiera solucionado esto. Señor, no ha pasado, pero yo sé que va a pasar. Señor, no lo he vivido, pero yo sé que si el otro lo vivió, yo también lo puedo vivir. Y nos apasionamos creyendo. Hebreos capítulo 11, los primeros gozaron de ver la gloria del Señor, pero los segundos no. Léaselo con cuidado. Hebreos 11, los segundos murieron, no vieron la gloria de Dios, pero murieron creyendo en que la verían. No titubearon en su fe, no menguaron en su fe, siempre creyeron en que lo iban a hacer. Esa tiene que ser nuestra convicción, creer en que hoy no lo he visto, pero Señor, mañana lo voy a ver. Dijo el profeta Habacuc, aunque tardare la respuesta. Habacuc, Joel, no recuerdo. Aunque tardare la respuesta, yo esperaré. ¿Y sabes qué dijo Job? Aunque me matares. Aunque me matares. Y no lo dijo cuando estaba sano, cuando estaba aliviado. No lo dijo cuando estaba en victoria. No, atribulado, enfermo, aporreado. La esposa lo señaló, lo maltrató, todo. Y el hombre dijo, Señor, si usted me mata, Señor, aquí lo voy a esperar. Porque cuando nosotros estamos en victoria, aleluya, tenga fe, hermano. Ay, créale al Señor, todo. Pero cuando no. Cuando no estamos en esa victoria, ay, hermano, esto es muy duro. Ah, sí, gloria al Señor, eso es lo que el Señor quiere. Es que sea duro, que nos demos cuenta, pero que nunca menguemos en dejar de creer en Él. Porque por eso nos dio el Espíritu de Dios. Y por eso cierra este verso, o estos versos diciendo, den gracias a Dios en toda situación. Ojo, no dice por toda situación. Ay, Señor, gracias por ese marido que me tocó. Ay, gracias por esa esposa que me diste. Es que así fue. ¿Qué dijo Adán? Esa vieja que usted me puso aquí, Señor, vea. Si me hubiera dejado solo, no hubiera pasado nada de eso. No. Dijo, den gracias en toda situación. Entonces Adán tenía que haber dicho, Señor, gracias por Eva. Bendita Eva que se comió del fruto y me dio de él. En toda situación, demos gracias, tengamos esa gratitud, porque cierra el verso diciendo, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos agradecidos. Señor, hoy no había que comer. Aleluya, gracias porque me obligaste, Señor, a ayunar. Y no es, ay, porque nosotros siempre miramos a los niños. Ay, ¿qué va a comer el niño? No, ¿qué va a comer el niño? No, ¿qué va a comer yo? Hey, nosotros ponemos la excusa. Por eso mire que cuando nos montamos en un avión, siempre la recomendación es, si el avión se despresuriza y caen las máscaras de oxígeno, no le quiera poner primero al niño, póngasela primero usted. Ay, es que yo ya viví muchos años. Póngasela usted, porque si usted no se la pone, se muere usted y se muere el niño.
Entonces lo mismo sucede. Nosotros lo queremos hacer así, ay Señor, es que mis hijos no tienen que comer. No, dígale, sea sincero. Diga, Señor, es que con esta agonía que tengo. Señor, no, los niños aguantan más. O el vecino, papi, vaya al vecino, que el vecino le da más fácil a usted que a mí. El niño no se vara, en cambio, yo peleaba con la carne y yo decía, Señor, no hay carne, mis niños. ¿Cuál? Esos muchachos antes la carne le echan para un lado. Mi esposa licuaba la carne con la sopa pamuecos que llamo yo. Esas sopas, así bueno, pamuecos porque no hay nada que mascar ahí. Eso coge uno y ya, eso. Le ponen a uno cuchara ahí, pero es para engañarlo porque eso no se agarra nada. Y mi esposa licuaba la carne ahí. Y Sarita, le empezaba uno a dar la sopa. Mami, que tiene unos cachetes y eso no tiene nada para masticar. Y ella abría la boca y sacaba todo el bagazo de la carne. Y yo, y esta pelada tiene un filtro en la boca. No, por eso estén agradecidos en toda situación. Y de repente llega el verso 19 y nos dice, no apaguen al Espíritu de Dios. Cuando nosotros lo entristecemos por nuestra forma de obrar, nuestra manera de vivir, estamos a un solo paso de apagarlo para nuestra vida. Cuando desobedecemos, estamos a un paso de apagar el Espíritu de Dios para nosotros. Ejemplo, Sansón. Ejemplo, Saúl. Lo entristecieron porque hicieron lo que no tenían que hacer. Pero luego lo terminaron apagando en donde le quitaron lo que les habían dado. ¿Usted quiere que le quite lo que le han dado? ¿Cierto que no? Tanto que Saúl dijo al profeta Samuel, no le vaya a decir al pueblo todavía que ya no soy rey, no. Espere, vamos a hacer esta fiestica aquí y después de la fiesta, entonces ya les comunicamos. Porque queremos seguir dándole libertad a la carne. Pero el Espíritu ya ha decidido. Si vamos a ser llenos y ungidos del Espíritu, debemos tener muy en cuenta que también tenemos la capacidad de entristecerlo o apagarlo. Entonces, ¿cómo está siendo tu actitud y tu disposición, no solo frente a lo que Él quiere hacer contigo, sino de lo que tú quieres ser para Él? ¿Qué es lo que usted quiere ser para Él? Y vuelvo a que leamos esa frase. Al decir que debo ser lleno del Espíritu, no me refiero a tener más de Él, sino que Él tenga más de mí. ¿Estamos nosotros permitiendo que su morada en este templo sea la que Él quiere? ¿Sea la que Él ha pedido? Si tu respuesta es clara, si tu respuesta es transparente, entonces evitaremos que el Espíritu de Dios sea entristecido. Evitaremos que el Espíritu de Dios se apague en nuestra vida. El fuego del altar. Y tú eres un altar para el Señor. Depende de ti. No depende ni del líder, ni del pastor, ni de la iglesia. Depende exclusivamente de cada uno de nosotros. Y es por eso que muchas veces vemos hermanitos avivados. Ay, tan bueno para usted. Sé que no le duele nada. Pero uno no sabe qué procesión tiene por dentro. Solamente que está gozoso en el Señor y eso no lo vemos. Eso no se ve. Entonces, como no lo vemos, opinamos desde afuera, pero simplemente para justificarnos a nosotros. Ay, yo quisiera, pero es que con todo lo que me está pasando. Y empieza la queja y la queja y la queja.
¿El Espíritu de Dios quiere que nos quejemos? El Espíritu de Dios quiere que agradezcamos en toda situación. Póngase de pie. Para los que no vienen el miércoles, les voy a dar el aperitivo para que el miércoles se antoje. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Y no tu casa física. Para que el Espíritu de Dios pueda hacer su voluntad en ti. Lo que tienes y lo que tú crees que tienes está siendo alineado a lo que Él pide y exige de ti. Por eso cierra tus ojos y que tú puedas entrar en su presencia. Que puedas llegar a ese lugar donde Él quiere morar contigo. Que puedas darle todo a Él. Todo aquello que depende de ti. En donde haya un deseo y un anhelo en tu vida por Él. Con tus palabras, háblale a Él. Tus palabras y dile, Señor, ¿cuál ha sido mi actitud, mis pensamientos? ¿Qué he tenido yo hasta el momento, Señor? Dile con sinceridad que tú crees que estás haciendo bien, pero que quieres que Él te enseñe si de verdad lo estás haciendo bien. Pero no te sorprendas o no seas incrédulo cuando Él te hable y te diga, no, lo que estás haciendo no está bien. O cuando Él te diga, tengo contra ti. Para que nosotros podamos navegar en el río de su Espíritu. Hasta aquí llego yo. Ahora viene tu parte. ¿Quieres navegar con Él? No te quedes en la orilla. Sumérgete. Sumérgete. Vamos, si no sabes nadar, dile, Señor, no sé hacerlo, pero si vas conmigo yo voy. Eres tú, díselo, son tus palabras. Porque si yo te digo que repitas conmigo, entonces van a ser mis palabras. Va a ser mi compromiso contigo, pero no tu compromiso con Él. No expongas tus debilidades porque Él las conoce. Exponte tú mismo. Dile, Señor, aquí es lo que tengo. Si quieres avanzar más, dile, Señor, yo quisiera ir más allá. Pero ha sido difícil. Recuerda, Él ahorita nos decía que somos victoriosos en Él. Que Él ya soltó la palabra de sanidad en tu vida, pero no solamente sanidad física, sino sanidad espiritual. Él quiere que los corazones sean sensibles, porque Él mismo dijo que cambiaría corazones de piedra por corazones de carne, corazones sensibles a Él. Pero eres tú el que tienes que decir, yo quiero un corazón de eso, Señor. Porque cuando tú dices yo quiero un corazón de esos, entonces Él empieza a trabajar, porque es tu actitud, son tus deseos.
Eres tú el que tienes que decirle: Señor, heme aquí. Señor, heme aquí. Para poder estar, Señor, en el río de tu Espíritu, Señor. Vamos, iglesia, no dejes pasar este momento. No esperes que venga un viento recio. No esperes que tiemble la tierra. No, hazlo ahora. Que sea en el soplo, en la tranquilidad de tu corazón, en la serenidad de tus pensamientos, donde le puedas oír, donde le puedas entender. Eres tú con Él, solamente tú con Él. Solo tú con Él. Esa es la pelea que muchas veces no queremos pelear. Esta es la pelea que muchas veces se nos hace difícil cuando solo somos nosotros con Él. Cuando que queremos tener otro a nuestro alrededor. Porque nosotros no sabemos qué decir. Pero mira, el Espíritu no sabe. El Espíritu sabe que nosotros no hablamos como nos conviene. Pero Él sí sabe qué es lo que nos conviene. Y por eso clama con esos gemidos indecibles. Para que tú y yo podamos recibir lo que necesitamos de parte del Padre. Pero es donde viene nuestra actitud. Es donde viene nuestro deseo, nuestro anhelo. Por eso, ¿qué hay en tu casa? ¿Qué es lo que hay en tu corazón hoy para que tú le puedas dar a Él? Para que puedas derramarte delante de su presencia. Hazlo.